regreso, listos para el próximo caso, con esta cita de la cantante estadounidense Lady Gaga, que dice: nunca dejes a nadie decirte que no puedes ser exactamente quien tú eres. Tremendo, Lady. Que pasen los litigantes. Mi vida tiene más sorpresas que una película de ficción. Estuve 18 años de mi vida atrapada. Por nada ni por nadie vuelvo ahí. Cuando yo me conocí, empecé a ser feliz. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, buenas tardes, doctor. Eduardo, estás demandando a Ricardo, que no parece Ricardo. No, es Ricardo legalmente. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Soy la diva del amor. No, él es Ricardo. Sí, pero la diva del amor es como una frase, ¿no tienes otro nombre? Él es Ricardo. Él es Ricardo, mi hermano. Perfecto. Estás demandando a tu hermano Ricardo. Buenas Explícame, tardes, doctor. explícame por qué lo demandas y qué pides. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Yo estoy demandando a mi hermano Ricardo por la cantidad de $20,000 por abuso de confianza. Él lo que hizo, me pidió $20,000 para Yo no te los poderse... pedí. Me pidió Yo no te los pedí. $20,000 para poderse hacer una operación. ¿De qué? A un bypass. Ok, déjeme le explico para que pueda entender la historia. A ver. En México, nosotros vivíamos con mi padre. Él murió hace 5 años de un paro cardíaco. Ok. Muere mi padre, nosotros somos solos. Me encargo de mi hermano menor. Él no tenía la mayoría de edad. Doctora, como pasa el tiempo, tenemos un terreno allá, lo vendo por la cantidad de $50,000. Ok, tu papá te deja el terreno a ti porque eras el adulto y él era menor. Correcto. Ok. Que yo, Y a mí no me para entregó poderlo nada de ayudar, eso. para poderlo Nada ayudar, me entregó yo de le eso dejé a mí. lo dejé con mi tía y me Ajá. vine a este país ilegalmente, doctora, y con eso ahí agarré yo dinero para cruzar con un coyote y venirme a trabajar con un mejor futuro que en este país lo puedo conseguir. Ok. A como pasa el tiempo, él cae en una depresión grande, muy grande, doctora, que él empieza a subir de sobrepeso de 300 a 350 libras. Eso es una obesidad muy grande, doctora, Ok. que puede ocasionar muchos daños. Claro. A como pasa el tiempo, entonces yo decido ayudarlo. Lo llevo a los mejores doctores de México, a los mejores especialistas. Lo que me dicen es ahí donde él se hace un bypass. O sea, él te decía que iba a los medios, pero tú estabas aquí y él en México. Correcto. Yo, ilegalmente en este país que estoy, yo no puedo ir para poderlo ayudar. Ok, entonces él te manda a decir que los médicos le recomendaron que se hiciera el bypass gástrico. Sí, porque cuando él que tenía la edad de 18 años, él quería entrar al militar mexicano. Él te dice esto a ti. Sí, él me dice, porque mi padre, él se lo prometió a mi padre antes de que él falleciera. Ok. Porque nosotros en México creamos lo que es hombres, doctora. Entonces a él le ayuda a crear, entonces, para mi padre serlo orgulloso. Ok. Yo del dinero que es del terreno, que lo tengo ahorrado, le mando la cantidad de $20,000, doctora. Perfecto. Tengo evidencia de todo. Ok. Se hace el bypass, entonces obvio que a 300 libras es demasiado, doctora. Él no se las puede quitar del día de la mañana. Entonces con nutriólogos él se puede ayudar y salir adelante. La producción tiene evidencia de las fotos de cómo él quedó después de la cirugía. O sea, él te mandó fotos de cómo él lucía después que se hizo el bypass Sí, gástrico. que él podía aplicar para el militar mexicano. y poder Veamos entrar. cómo luce, por favor, señor director. Muy Y entonces, hombre. Él te mandaba estas fotos de que así había quedado. Sí, muy hombre, muy bien, para él poder entrar al militar mexicano y él hacer orgulloso a mi padre. No se parece nada, doctora. Entonces él te mandó estas fotos diciéndote que había quedado así. Él me dijo que él así quedaba y que él estaba. ¿Ok? Muy bien, todo bien. Él entra al militar mexicano. Él me dice que entró a un entrenamiento muy grande, que él se tiene que ir, que no puede hablar conmigo por un cierto tiempo. Entonces yo le dije, no tengo ni a mi madre ni a mi padre. Entonces yo lo único que te pido es de que me des una cartita para saber que tú estás bien porque eres la única sangre que me quedas. Ok. ¿Qué Me pasó? quedo en este país trabajando, trabajo 3 trabajos, doctora, que el sudor de mi frente me lo he ganado, doctora. Es fuerte ser un inmigrante en este país que no me da miedo decirlo, doctora. Es un derecho que yo lo puedo decir. Vivo en un lugar donde somos 5 hombres, compartimos un cuarto, doctora. El poco dinero, yo desde que él me vine para acá, yo le mandaba una mensualidad de $150 a $200 a como yo podía por mi trabajo. Me meto al internet, me meto ahí una página que se llama La Diosa del Amor. La Diosa del Amor me da consejería de cómo poder entrar
a mi relación amorosa, porque yo hace mucho tiempo de que me enfocaba en mi hermano, poderlo ayudar, enfocaba en mi trabajo y todo, doctora. Ajá. Me meto, ella viene a Miami, entonces, para hacer un show de espectáculos muy hermoso. La tal diosa del amor. La tal diosa del amor. Ajá. Entonces, es cuando yo me entero que él es mi hermano. Entro al camerino, doctora, y veo que es mi hermano. Sí, me lo agarré, como decimos en México, doctora. Le rompí la ceja, un daño muy físicamente muy porque tú grande. estabas chateando con él sin saber que era tu hermano. Sin saber que era mi hermano, Y doctora. tú le Yo por mi seguridad... ¿Y tú le mandabas fotos a la diosa del amor? por mi seguridad yo no le mandaba fotos mías. Tú no mandabas fotos tuyas. No, yo por mi seguridad, porque ya sabes, ahora en ese tiempo cogen Él a mí fotos me acusa, en el perfil. él a mí me acusa de Entonces mentiroso cuando agarran él estaba haciendo las lo fotos mismo. y yo por mi seguridad Él yo mintió dije, de tener como ese pasaron perfil. los meses, Bueno, hablamos. ahora dime esto, Él me ¿cuánto mandó tiempo fotos estuviste suyas. chateando con él? 6 meses. ¿Y hubo algún enamoramiento, alguna atracción? Ella me decía que ella quería lo mejor de mí, que ella lo que decía más es de que quería un futuro más. Y eso a mí lo que me importa como hombre, como macho que soy, me importa una mujer muy grande. Ella me decía que tenía un secreto más grande, secreto que hablarme, que solo en persona me lo podía decir. Es cuando ella viene a Miami, yo la conozco, el show me lo dedicó a mi doctora. ¿Te imaginas? Me dijo todo, doctora. Entonces yo le digo a seguridad, le digo, ¿sabe qué? Yo quiero conocerla. Entro al camerino con las rosas más grandes que conocí aquí en la florería de Miami. Entro y me encuentro con esta cosa, doctora. Ya. O sea, balde de agua fría en la cabeza. Doctora, ¿cómo cree que yo me siento? ¿Cómo cree que yo me siento? Yo supuestamente mi hermano está en el militar. Supuestamente, ¿qué hizo con mis $20,000? Él no hizo nada. Él no hizo nada. ¿Se puso chichis y pompis? ¿Eso qué? $20,000 que yo le tuve que dar, que con el esfuerzo pedí prestado, trabajo y todo, doctora. Ya te entiendo. Ok. Entonces, por eso estás aquí exigiéndole la devolución de los $20,000. Correcto, doctora. ¿Te molesta que tu hermano sea travesti? Doctora, a mí lo que me molesta es más lo que él me mintió. El engaño. El engaño, doctora. Es lo que te molesta. A mí no me importa, él para mí ahorita está muerto. Él a Pues mí yo no sé no me por qué importa, dices, no me para ti estoy importa. muerto, pero yo Nosotros también. en México Ok. creamos machos, doctora. Yo estoy coleando. Vamos a ver. A gusto. Bueno, a ver, ¿cómo respondes a la demanda? ¿Por qué engañaste a tu hermano? ¿Por qué no le dijiste la verdad de quién eras, de lo que sentía? ¿Y qué te hiciste? ¿Te operaste algo? Me puse poquito busto y me puse poquito Poquito. Poquito nada más. Para eso utilizaste los $20,000. No, para eso no los utilicé. Ah, ok. ¿Sí los usó para eso? Mire, yo pienso que yo a él no le debo nada. Ese dinero yo no se lo pedí. Fue mandado porque sí, caí en Doctora, una yo tengo la depresión. evidencia. Yo tengo la evidencia. Caí en una donde tengo depresión. todo. Aquí está, aquí con prueba de todo Que lo está único que me diciendo. sacaba era todo el comer. comprobante, Era lo único que doctora. me ayudaba era comer. Entonces sí, engordé bastante de estar delgado. Subí 200 libras. Entonces, pues, yo ¿qué podía hacer? Era lo único que a mí me ayudaba. Pero Él sé se que fue, sabe que la me obesidad dejó con una es un tía que yo engaño ni a muchas conocía. enfermedades Ok. también. Yo ni A siquiera ver. conocía a esa tía. Ok. Cuando él me dejó ahí, él le dio $5,000, que la verdad es una miseria para los demás años que yo tenía que estar doctora, viviendo con él ella. está mintiendo. Él está Yo mintiendo, tenía que doctora. trabajar cuando yo estaba en México para buscar No, cómo doctora, ganar dinero. Dime algo. ¿Por qué no te hiciste la reducción de estómago? Sí me la hice, doctora. No se la hizo. ¿Dónde está, doctora? Bueno, no me la hice. 350 Lo que libras. pasó- Trágale una pesa para que él ¿Te se puedes pese. callar, por Para favor? que él ¿Te se puedes pese. callar? ¿Cuánto Gracias. se Déjame pesa? escuchar, por Mira, favor. lo que pasó, doctora, fue que yo me hice todos los estudios, fui con nutriólogos, fui con psicólogos, porque todo eso se necesita para hacerte esta cirugía. Y cuando llega el día de la cirugía, a mí me ponen anestesia. A mí la anestesia me afectó y caí en coma por 2 semanas. Cuando yo me levanté de esas 2 semanas, yo enfrenté la muerte, doctora. Y yo reaccioné que todo lo que yo había vivido antes era una mentira para hacer feliz a mi papá, para hacer feliz a mi hermano. Y yo tenía que ser feliz yo, no a ellos. Eso no es mentira. O sea, ¿Cómo? ¿qué me estás Doctora, diciendo? ¿Tú eres gay. Sí, yo Doctora, soy ¿cómo gay. el día de Y la además mañana te un gusta coma? vestirte de Sí, mujer. ¿Cómo el además día de me la gusta mañana un vestirme. coma te Ok. va a venir y se Y levantando siempre siendo... fue... Siempre fue así, Y pero yo... nunca lo pudiste hablar ni con tu No. padre, ni con tu hermano. No, porque el Doctora, machismo que ¿cómo se ve, dígame que el por día el de la machismo que mañana se se ve, va levantando si siendo... está viendo cómo me está, no Dígame. me baja ni de me baja de... En la mañana, él del día de la mañana quizás tuvo Entonces el día, Ajá. es lo que la él viene fortaleza, diciendo. pero él lo venía mismo lo dijo, el trabajando día de la hacía mañana cuando me tiempo. levanté de Sí, coma. y para que ellos no me bajaban de no me bajaban de ¿cómo yo iba a tener esa confianza de Doctora, decirles? él, mi padre, si de él, mi decirles, padre ¿cómo voy a estuviera saber? vivo, mi padre lo hubiera matado, doctora. Ay, y estuviera preso. Y mi madre yo creo Por que te mata a ti. Dios. Y estuviera preso.
¿Y dónde está la madre de ustedes? Se murió hace 20 Ella años, doctora, cuando él nació. Falleció en mi parto. Ok. Entonces, Entonces, después que te hiciste todos estos cambios, etcétera, etcétera, abres esta página web sí, donde tú haces consultas de amor. sí, vía email. Mentira. Porque ahí dice que es mujer biológicamente, que legalmente se llama Ricardo. En ningún lado, Esta en ningún cosa lado en mi es página mi hermano dice que soy Ricardo, mujer. doctora. Esto no viene siendo ella. En ningún lado no dice en mi página que soy mujer ¿Dónde ni que soy legalmente hombre, comprueba solamente que él no tengo es? una foto Él de es que soy Ricardo de que estoy Pérez, vestida. doctora. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo Los un dos testigo. tenemos. Pasemos al testigo del demandante. Oye, cuando tú chateabas, ¿nunca te dabas cuenta que era tu hermano? No, doctora. ¿Y Ella me tú enseñó tampoco unas te dabas fotos. cuenta que este era tu hermano? Nunca me di cuenta porque él me mandaba fotos falsas. Ah, él te Él me mandaba mandaba fotos falsas también. Me Doctora, acusa a por mí mi de seguridad. mentiroso, Ah. pero él me echó mentiras a mí. Sí, porque Doctora, hoy por en mi día todo el seguridad. mundo miente Sí. en el internet. Buenas tardes, ¿su nombre cuál Buenas es? tardes. Yo soy Cassandra. Cassandra. Vengo de testigo de Eduardo. Ok. Soy compañera de trabajo con él y él es el mejor amigo de mi esposo. Eduardo hace cuando se quería hacer la cirugía a su hermano, él vino con nosotros y los pidió $5,000 prestados. Él los pagó para atrás y se los prestamos porque nosotros mirábamos qué tan duro él trabajaba día y noche Vio, doctora, para hasta tuve agarrar que el conseguir dinero. para su hermano, para que se hiciera la cirugía y saliera adelante. Cuando él estaba mandando las fotos, él venía bien ilusionado, contento, mirando que su hermano saliendo adelante por él, porque él lo ayudó. Y ahora él mira el resultado y el pobre no se merece eso. Ahora ve, doctora, que es yo no tan estoy buena mintiendo. persona. Entonces, ¿tú piensas que entonces él se merece ser quien no es para complacer a su hermano? Pero no, puede ser quien él quiere ser, pero yo creo que él le debería de pagar para atrás el dinero a su hermano. No, ok. No que Por no se mentiroso, lo quiere doctora. pagar Pero para mire, atrás. Ok, mire, perfecto. doctora, él a mí me dio el dinero para mi felicidad, porque él nunca me dijo, toma este dinero es No, para no, la no. cirugía. Él me mintió. Él me dijo, este dinero es para tu felicidad, Esta para cosa que no es mi adelgaces hermano. Esta y cosa te no vayas es mi al militar. hermano. Al final de cuentas, el dinero está usado ¿para qué? No. Para mi Para- felicidad. no, no es cierto, Ahora no yo es soy cierto. feliz y ¿Qué es soy esa contento. cosa, doctora? Ahora. Eso es pura falsadez, Y para eso me lo entregó. Eso es Testigo de pura la demanda. falsadez. Yo entiendo. Yo, o sea, mire- que cada uno de ustedes interpreta felicidad de formas diferentes. Claro, Mire, doctora. Tú doctora, lo que te doctora, sientes y eso no engañado, es el tú te problema. sientes engañado. Claro, doctora, porque pero ¿cómo? ponte a pensar si tu hermano Ricardo te llama y te dice, oye, Eduardo, te quiero confesar algo. Yo soy gay y además me gusta vestirme de mujer y necesito que me mandes $20,000 para hacerme chichis y pompis y hacerme un retoquito y botox y peluquita. Doctora, pero si ahí ¿Y había tú qué cumplido- le hubieras dicho? Si él hubiera cumplido la mayoría de edad que él tenía, 18 años, como yo trabajo, tú también trabajas porque quieres tus chiches, quieres tu pompi, entonces tú también trabajas. Ok. De igual, Doctora, de igual buenas manera, tardes. de igual manera, esos ¿Tu 20,000 nombre? dólares no fueron para eso. Soy Gina, Gina, y tú estás aquí apoyando a la diva. Sí, a la soy diva. su amiga. Ok. Tengo unos años conociéndola. La conocí en México. Yo me había hecho la cirugía gástrica también porque sentía que lo ocupaba porque pues estaba sobre de peso. Pues antes de que ella era ella, la traté de convencer que no se operara y que hiciera lo que lo hacía hiciera feliz. Doctora, ¿y por qué no hablaban con la Ok, verdad? Perfecto. Pasemos al doctor Moisés Irizarry y a la doctora Madeline Hernández, por favor. Doctora, y si me permite explicarle algo, no nomás ese es el problema es que él a mí me ilusionó, él a mí me llenó de amor, me hizo sentir cosas. ¿Cómo de amor? Lo que ves ¿Cómo ahorita, de amor? esto no es lo ¿Cómo que de él amor? mostró Yo soy su sobre el hermano, internet. Ricardo. Yo soy Él- tu hermano, Ricardo. él demostró Yo soy tu ser hermano, otra Ricardo. persona. A Él mí no me demostró ser importa. otra persona. Yo soy tu hermano. Él a mí, yo todo mi show lo dediqué por él. Mi cierre final era Ok, solo me para estás él. diciendo que hasta te enamoraste de él. Doctora, Sí. ¿cómo se va a enamorar Yo le de puedo mí? hasta demostrar Déjame cómo era mi cierre de psicológicamente show. tú me hayas Yo le dicho puedo demostrar que cómo tú fue me digas, escúchame, mi que tú cierre. me digas que te enamoraste de él, lo entiendo porque tú eres gay. Que Doctora, él se es mi haya hermano. ocupado tanto en hablar contigo, porque obviamente el que ve tu página sabe que tú eres travesti. No se puede hacer idea de que tú eres mujer, porque es obvio que eres travesti. Me hace pensar que él también es gay. No, doctora. Ah, bueno, perdóname, pero yo te estoy Doctora, diciendo yo le lo que digo, la doctora. lógica me dicta a mí. Yo quisiera hablar de las reducciones de estómago, los gastric bypasses,
Realmente, ¿qué hemos aprendido en la industria sobre esta operación? Porque se oye tanta cosa controversial. Sí, la cirugía del gastric bypass tiene un riesgo bastante alto, ¿verdad? ¿Qué es esta cirugía? Esta cirugía se toma el estómago de una persona, se reduce en tamaño, de manera que se divide en dos partes y se hace como si fuera un corto, ¿verdad? Para llegar del estómago directamente al intestino delgado y que así la persona digiera menos comida y se llene más rápido. Ok. Ahora, esto puede llevar a mala nutrición, ¿verdad? Puede llevar a complicaciones serias si no se sigue de una manera bien específica. En otras palabras, la persona tiene que tener un entrenamiento para cumplir con los requisitos de tener un estómago reducido. Y eso hay que tener una disciplina, hay que entregarse a este tipo de eventos o de otra manera no va a pasar. Y así puede evitar complicaciones que de otra manera le pudiesen dar, que tenga que hacer la cirugía Está correcto, o reversible, porque en algunos casos por condiciones médicas hay que hacerla reversible, o de nuevo que por mala nutrición pueda desarrollar otros problemas, ¿verdad?, a nivel físico. Ok. Doctora, y bueno, en estos casos donde hay un miembro de la familia que desde pequeño se identifica como homosexual, pero está criado en un ambiente donde sabe que decirlo va a causar una pelea campal y monstruosa, una batalla horripilante en su familia. Entonces callan, y callan, y callan. ¿De qué manera podemos corregir esto? ¿Qué aconseja usted? Que hablen antes de tiempo, que lo digan y enfrenten las consecuencias. El rechazo de los padres no siempre viene porque uno no quiere a ese hijo o no va a aceptar que es gay, sino es como un duelo de una pérdida de lo que uno se supone que iba a ser creía que iba a ser un varón, vamos a decir, y el rol y el papel que lleva esa persona. Y en realidad hay que darle tiempo a los padres y ese tiempo significa que lo ideal sería que desde pequeñito que hable. Si tiene esta orientación, si tiene este deseo, hay que expresarlo. Igualmente yo se lo voy a dar. Decisión del caso. Es muy triste que se tengan que engañar los hermanos después de la muerte de un padre que al final era estricto y mantenía conceptos que quizás ustedes como jóvenes ni siquiera llevan. Y en ese sentido, bueno, pues estoy de acuerdo contigo, pero él también se sentía, y tú me has confirmado que si te decía la verdad, tú no lo ibas a tratar con el mismo cariño que él quería que lo trataras. Con respecto al dinero, te voy a decir esto. Tu padre dejó un terreno. El terreno era de los dos. Te lo dejó a nombre tuyo porque tú eras el adulto Le dejó una y cantidad. él era menor de edad. Le dejé una cantidad Me dejaste una miseria. cuando yo lo dejé, Pero- yo le dejé una cantidad para que él se No me pueda dejaste mantener ¿Cuánto con le mi tía. dejaste? Un cuarto Porque de no eso. me lo dijiste. ¿Cuánto tú le dejaste? Le dejé la cantidad de $5,000, doctora. Ah, Pero como le aquí- dejaste 5,000. Entonces, Y pero tú lo mensualmente le vendiste mandaba el dinero, terreno doctora. por 50,000. O sea que a ustedes cada uno le pertenecía $25,000 porque a partes iguales, para dos hermanos, un terreno que se vendió en $50,000, te tocaban 25,000 a ti y 25,000 a él. 5 que le dejaste cuando viniste de México a Estados Unidos, más los 20 que le mandaste, ahí está la herencia, te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Seguridad porque ya sabes, ahora en ese tiempo cogen Él a mí fotos me acusa, en el perfil. él a mí me acusa de Entonces mentiroso cuando agarran él estaba haciendo las lo fotos mismo. Y yo por mi seguridad Él yo mintió dije, de tener como ese pasaron